Mi nombre es Carolina, tengo 38 años y hasta hace poco era la CEO de Industrias Mendoza, una empresa de tecnología médica fundada por mi abuelo hace 50 años. O al menos eso es lo que todos creían. Me casé con Alejandro hace 12 años. Era el director financiero de una empresa competidora cuando nos conocimos en una conferencia de biotecnología. Inteligente, encantador y ambicioso, parecía el compañero perfecto para alguien que dirigía una empresa en crecimiento. Hacen una pareja perfecta, decían todos. El cerebro financiero y la visionaria tecnológica. Mi padre, Roberto, nunca confió completamente en Alejandro. Hay algo en sus ojos, me dijo en la cena de ensayo. Como un lobo mirando el gallinero. Pero yo estaba enamorada y segura de que podía manejarlo. Después de todo, había estado dirigiendo la empresa desde los 26 años, cuando mi padre se retiró oficialmente para dedicarse a jugar golf. Los primeros años fueron buenos. Alejandro demostró ser tan brillante como parecía. Bajo nuestra dirección conjunta, la empresa se expandió a nuevos mercados, desarrolló tecnologías innovadoras y triplicó sus ingresos. ¿Ves, papá?, le dije en nuestra cena de aniversario de 5 años. Alejandro ha sido una bendición para la empresa. Mi padre solo sonrió enigmáticamente y siguió comiendo su postre. Todo cambió hace 6 meses, cuando contraté a una nueva directora de investigación y desarrollo, la doctora Valeria Santos. Brillante, hermosa y 10 años menor que yo, Valeria parecía ser exactamente lo que nuestra división de I+D necesitaba. Tiene un currículum impresionante, dijo Alejandro, revisando su expediente con demasiado interés. Excelente elección, amor. Debí haber notado las señales, las reuniones tardías, los viajes de negocios repentinos, los mensajes de texto a todas horas. Pero estaba ocupada dirigiendo una empresa y confiaba en mi esposo. Hace un mes, Alejandro vino a mi oficina con unos documentos. Necesito que firmes estos papeles, dijo casualmente. Son para la nueva subsidiaria en Europa. Estaba en medio de una videoconferencia importante con inversores japoneses, así que apenas los miré antes de firmar. Gran error. Esta mañana, llegué a la oficina y encontré a seguridad bloqueando mi entrada. Lo siento, señora, dijo el guardia, claramente incómodo. Tenemos órdenes de no dejarla entrar. ¿Qué? ¿De quién son esas órdenes? Mías, una voz familiar respondió detrás de mí. Me giré para encontrar a Valeria, sonriendo como un gato que acababa de comerse un canario. ¿Qué está pasando?, exigí. Oh, Alejandro no te lo dijo, su sonrisa se ensanchó. Ayer transferiste todas tus acciones a mi nombre. Por el módico precio de $1. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Los papeles que firmaste tan descuidadamente, explicó, sacando un documento de su maletín. Una transferencia de propiedad completa. Legal y vinculante. Esto es imposible, susurré. No puede ser legal. Oh, pero lo es. La voz de Alejandro se unió a la conversación mientras salía del edificio. Revisé cada detalle legal. Es perfectamente válido. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Porque puedo, respondió, poniéndose junto a Valeria. Porque estaba cansado de pretender ser el esposo trofeo de la princesa heredera. Porque Valeria y yo tenemos grandes planes para esta empresa, planes que no incluyen tu anticuada visión familiar. Mientras me tambaleaba por el SOC, mi teléfono sonó. Era mi padre. ¿Dónde estás? Su voz sonaba extrañamente calmada. Afuera de la oficina, respondí, las lágrimas comenzando a caer. Papá, lo perdí todo. Alejandro. No has perdido nada, interrumpió. Quédate exactamente donde estás. Llego en 5 minutos con el abogado. Pero... Carolina, su voz ahora tenía un filo de acero. ¿Recuerdas cuando te dije que había algo en los ojos de Alejandro? Bueno, yo también sé jugar al ajedrez. Y acaban de hacer exactamente el movimiento que he estado esperando durante 12 años. Mi padre llegó en su Mercedes negro, acompañado por el señor Torres, el abogado familiar que había conocido toda mi vida, y 2 personas más que no reconocí. ¿Son los nuevos dueños?, preguntó mi padre con una calma inquietante, mirando a Alejandro y Valeria. Así es, Roberto, respondió Alejandro con arrogancia. Lamento que las cosas terminaran así, pero los negocios son negocios. Cierto, asintió mi padre.
Los negocios son negocios. Señor Torres, ¿podría explicarles? El abogado abrió su maletín. Por supuesto. Señor Alejandro, señorita Santos, ¿están familiarizados con el concepto de propiedad fiduciaria? Por supuesto, respondió Valeria con desdén. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Todo, respondió mi padre. Verán, Industrias Mendoza nunca perteneció realmente a mi hija. ¿Qué? Exclamé. La empresa ha estado en un fideicomiso familiar desde hace 30 años, continuó el señor Torres. El señor Roberto Mendoza es el fideicomisario principal. Carolina solo administraba la empresa como CEO designada. Alejandro palideció. Pero, los registros públicos muestran exactamente lo que queríamos que mostraran, completó mi padre. ¿De verdad creías que dejaría una empresa de $1.000 millones completamente expuesta? Una de las personas que acompañaban a mi padre dio un paso adelante, mostrando una placa. Detective Ramírez, Unidad de Delitos Financieros. Tenemos una orden de arresto por intento de fraude corporativo. Esto es ridículo, gritó Valeria. Tengo los documentos de transferencia. Documentos que no valen nada, explicó el señor Torres, porque Carolina no tenía autoridad legal para transferir lo que no le pertenecía. El segundo desconocido también se identificó, Agente Especial López, FBI. También tenemos preguntas sobre ciertas transferencias bancarias internacionales realizadas desde las cuentas de la empresa en los últimos 3 meses. Alejandro intentó correr, pero los guardias de seguridad, que aparentemente habían recibido nuevas órdenes, lo detuvieron. Oh, y una cosa más, añadió mi padre, sacando su teléfono. ¿Les importaría explicar esto? Reprodujo una grabación. Era la voz de Alejandro y Valeria, discutiendo su plan. Una vez que tengamos el control, decía Alejandro, vendemos los activos por partes. Ya tengo compradores en espera. Serán al menos 200 millones. ¿Nos grabaste? La voz de Alejandro temblaba. No, respondió mi padre. Tu oficina lo hizo. ¿Recuerdas ese sistema de seguridad que instalaste hace 6 meses? El que insististe en manejar personalmente. Resulta que tiene algunas características adicionales. Mientras los detectives esposaban a Alejandro y Valeria, mi padre me abrazó. ¿Por qué nunca me dijiste sobre el fideicomiso? Pregunté. Porque necesitaba que actuaras naturalmente como la dueña, explicó. Sabía que Alejandro eventualmente haría algo así. Solo era cuestión de tiempo y paciencia. ¿Cómo lo sabías? Porque intentó lo mismo en su empresa anterior, respondió. Pero no pudo probarse. Esta vez, nos aseguramos de tener toda la evidencia necesaria. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y corporativa. El escándalo se hizo público cuando los medios se enteraron de los arrestos. Intento de robo corporativo millonario frustrado, gritaban los titulares. La investigación reveló que el plan era más elaborado de lo que imaginábamos. Alejandro y Valeria habían estado preparando esto durante meses, estableciendo empresas fantasma y contactando a compradores en el extranjero para desmantelar la empresa por partes. Encontramos contratos preliminares por valor de más de 300 millones. Me informó el detective Ramírez. Iban a vender la tecnología patentada a competidores internacionales. Durante el registro de sus oficinas, descubrieron algo más perturbador. Valeria nunca había sido realmente una doctora en biotecnología. Sus credenciales son falsas, explicó el agente López. Su verdadero nombre es Victoria Sánchez, y tiene antecedentes por fraude en 3 países. Mi padre organizó una reunión de emergencia con la junta directiva para explicar la situación. El fideicomiso familiar siempre fue nuestra red de seguridad, explicó. Pero ahora es momento de hacer algunos cambios. Se volvió hacia mí. Carolina, siempre has sido la verdadera líder de esta empresa. Es hora de hacerlo oficial. Esa tarde, firmamos los documentos que me convertían en la propietaria legal de Industrias Mendoza. Pero papá, pregunté, ¿por qué ahora? Porque has demostrado que puedes manejar una crisis, respondió. Y porque finalmente te has liberado de la única debilidad que tenías, confiar demasiado en las personas equivocadas. En la cárcel, Alejandro intentó negociar un trato. Puedo darles nombres, ofreció. Otros compradores, más conspiradores. No será necesario, respondió el fiscal.
Tu suegro ya nos proporcionó toda esa información. Has estado bajo vigilancia durante años. Valeria/Victoria intentó una táctica diferente, alegando que había sido manipulada por Alejandro. Él me obligó, lloró en el tribunal. Me amenazó. Las grabaciones probaron lo contrario. Ambos fueron sentenciados a 15 años de prisión. Mientras limpiaba la casa que había compartido con Alejandro, encontré algo interesante, un diario. En él, había estado documentando sus planes desde el día que nos conocimos. Carolina Mendoza, decía la primera entrada. Heredera de Industrias Mendoza. Vulnerable, confiada, perfecta. Llevé el diario a mi padre. ¿Quieres saber por qué nunca confié en él?, preguntó después de leerlo. Porque me recordaba a mí mismo cuando era joven y ambicioso. La diferencia es que yo aprendí que construir es mejor que robar. Un año después, Industrias Mendoza ha crecido aún más. Desarrollamos una nueva línea de dispositivos médicos que está revolucionando el tratamiento del cáncer. Las acciones se han triplicado en valor. Mi padre finalmente se retiró de verdad, esta vez para escribir sus memorias. ¿Sabes qué fue lo más inteligente que hice?, me dijo durante una cena reciente. No proteger la empresa de Alejandro. Protegerte a ti mientras aprendías a protegerte a ti misma. Hace una semana, recibí una carta de Alejandro desde la prisión. Querida Carolina, sé que es tarde para disculpas, pero quiero que sepas que realmente te amé al principio. Luego el dinero se volvió más importante que el amor. Espero que algún día puedas perdonarme. Alejandro. Mi respuesta fue breve. Alejandro, el perdón, como el amor, debe ganarse. Tú no has hecho ninguno de los dos. Te deseo una vida reflexiva. Carolina PD. Por cierto, papá dice que los ojos de lobo nunca engañan. Hoy, cuando miro por la ventana de mi oficina, veo el edificio que mi abuelo construyó, la empresa que mi padre protegió, y el legado que ahora es verdaderamente mío. En mi escritorio hay una nueva foto, yo con mi padre, ambos sonriendo después de firmar los documentos de transferencia final. Debajo, escribí una frase que se ha convertido en el nuevo lema de la empresa. La confianza se gana, no se da. Y el verdadero poder no está en poseer algo, sino en saber cómo protegerlo. A veces, cuando los jóvenes ejecutivos me preguntan cuál es el secreto del éxito, les cuento esta historia. No la versión de los periódicos, sino la verdadera, como mi padre me enseñó la lección más valiosa de todas, que el amor familiar verdadero no solo te protege, te hace más fuerte.